Claro. Buenas tardes. Continuando con las actividades del coloquio de doctorandos del programa de doctorados en Educación y Comunicación Social, CEP-UMA, corresponde ahora la presentación del libro Políticas, Programas y Reformas Educativas, Significaciones y Recreaciones, publicado por el doctor Juan Páez Cárdenas, la doctora Guadalupe Tinajero Villasencio y el doctor Sergio Málaga Villegas. Agradezco profundamente a quienes nos acompañan de manera presencial y de manera virtual a través de la plataforma Zoom y mediante la transmisión en vivo de nuestras redes sociales. Les mando un saludo especial a los autores de los capítulos. Para efectuar la presentación del libro nos acompaña el doctor Sergio Málaga Villegas, de la Universidad Autónoma de Baja California, y al maestro Gerson Edgar Ferra Torres, coordinador de la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje de la Subdirección de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal de Veracruz, de quienes me permitiré leer una breve semblanza curricular. Sergio Gerardo Málaga Villegas es doctor en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas, del CINVESTAB, maestro en Educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrano. Es investigador de tiempo completo titular C y coordinador de extensión y vinculación en el Instituto de Investigaciones y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es coordinador del área temática 10 Políticas y Gestión de la Educación y coordinador de formación del Comité Directivo 2024-2025 en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMI. Nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras SNI. Perfil deseable poder 2020-2026. Editor coordinador en Norteamérica para el idioma español de la revista Archivos Analíticos de Políticas Educativas de la Universidad de Arizona. Sus líneas de investigación son análisis de políticas y programas y reformas educativas, básica, media, superior y normal, así como énfasis en sujetos educativos y educación intercultural. Muchas gracias, doctor. El maestro Gerson Edgar Ferra Torres es profesor de tiempo completo e integrante del cuerpo académico en consolidación, políticas públicas y gestión del conocimiento de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Tiene reconocimiento perfil deseable PRODEP y desarrolla la línea de generación del conocimiento, políticas públicas, evaluación educativa y gestión del conocimiento. Es catedrático de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje Secundaria de la Maestría en Innovación en Educación Básica y profesor invitado de la Maestría de Docencia para la Educación Superior de la Universidad Pedagógica Veracruz. Es presidente de la Academia Interinstitucional de Seguimiento de Egresados en colaboración con la Dirección de Educación Normal del Estado de Veracruz y pertenece a la Red para la Enseñanza y la Formación en Investigación. Autor de artículos indexados, memorias en extenso, capítulos del libro, así como experiencias en desarrollo de proyectos interinstitucionales de gestión académica, tales como el Congreso Internacional de Investigación y Formación Docente, foros de políticas públicas y evaluación educativa y foros de seguimiento de egresados. Coordina actualmente el programa de fomento a la investigación en estudiantes normalistas a través del Seminario de Investigación y Práctica Docente y desarrolla los proyectos de investigación, seguimiento egresados de las escuelas normales públicas del Estado de Veracruz, así como usos y concepciones de la inteligencia artificial generativa en la formación inicial y prácticas docentes del profesorado en servicio. Actualmente es coordinador académico de la Maestría en Ciencias para el Aprendizaje, posgrado interinstitucional entre la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Serrano, y la Universidad Veracruz. Bienvenidos a ambos. Antes de dar inicio, les comparto a ambos que tienen un máximo de 20 minutos para comentar. Para comentar sobre el libro Políticas, Programas y Reformas Educativas, Significaciones y Recreaciones. Doctor Sergio, bienvenido, lo escuchamos. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, lo escuchamos muy bien. Muy amables, gracias Sí, a todo todos. muy bien, doctor. Gracias, muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que haré uso, digamos, efectivo del tiempo. Tardaré sin duda menos de los 20 minutos que amablemente han concedido. Pues es un gusto saludarles desde la ciudad de Ensenada, Baja California, a las personas que se encuentran en esta sala de Zoom, en las instalaciones del aula híbrida de la Normal Veracruzana, allá en Jalapa, y a quienes siguen esta presentación en redes sociales. En primer lugar, bueno, pues los agradecimientos. Quiero agradecer al doctor Alejandro Verdejo Servín por realizar las gestiones respectivas para integrar la presentación de este libro en la agenda de actividades del coloquio de doctorandos. En el mismo sentido, doy las gracias al doctor Gerson Edgar Ferra Torres por aceptar participar como comentarista de la obra. Desde ya agradezco la lectura al documento y tus valiosas apreciaciones, estimado amigo. Finalmente, quiero agradecer a las autoridades educativas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen, por impulsar estos intercambios académicos, así como por permitir que los egresados de esta institución, como es mi caso, demos cuenta de las producciones científicas y académicas que construimos en el transcurso de nuestras carreras. Obras como esta buscan alentar la inquietud intelectual de los futuros docentes de educación básica y, por supuesto, de los estudiantes de posgrado. En este mismo sentido, quiero comentar que rápidamente que este libro se elaboró en el marco de las actividades colegiadas del cuerpo académico Discurso, Identidad y Prácticas Educativas. Las personas que conformamos este cuerpo académico es el doctor Juan Páez Cárdenas, quien me acompaña en esta sala, la doctora Guadalupe Tinajero Villavicencio, y bueno, este cuerpo académico que ya tiene larga trayectoria aquí en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, ha impulsado una serie de actividades que han permitido que la formación del posgrado y de las líneas de generación que desarrollamos en el instituto, pues tengan algunas convergencias, algunas salidas, como es el caso de este libro. Quiero comentar también que este libro se gestó en el marco del Seminario Interinstitucional Permanente, Sujetos Imaginarios y Discursos Educativos, que abreviamos como SIDE, y bueno, es un seminario que tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de gestionar desde el año 2018 a la fecha. Desde su creación, el CIDE se ha interesado por impulsar la discusión sobre tópicos comunes desde distintas miradas analíticas. Cada año en el CIDE se han impulsado temáticas específicas a través de los intereses de las personas que convergen en este seminario. Gracias al CIDE y a la diversificación anual de las temáticas de discusión, se han impulsado precisamente la convergencia sistemática de voces y voluntades de una comunidad académica plural, integrada en su mayoría por universitarios, investigadores y estudiantes de posgrado de la propia universidad, así como de otras instituciones de educación superior de quienes me permitiré nombrar en este momento porque me parece relevante la suma de esfuerzos en este tipo de actividades. Es el caso de la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Luna de Baja California, del Centro de Actualización del Magisterio de Jalapa, del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la propia UNAM y de la UPN, ambas en Unidad Ajusco, Ciudad de México. La obra que quizá algunos de ustedes ya leyeron, debido a que se publicó el pasado mes de mayo en formato de acceso abierto, se derivó de un programa anual denominado Políticas Educativas, Revisitaciones Epistemológicas. Un punto de partida de ese programa anual fue poner a dialogar distintas perspectivas teóricas sobre el análisis de la política y de las políticas educativas. De tal suerte que por la convergencia temática que cada uno de ustedes, cada uno de los autores desarrolló en sus capítulos, pues optamos por revitalizar la perspectiva de recontextualización como eje medular de la obra. Esta perspectiva de recontextualización, vamos a llamarlo así, tiene su base en la sociología política y particularmente es desarrollada por Stephen Boll. A finalizar la discusión del programa anual, nos pusimos a trabajar en la elaboración de los capítulos. En este mismo sentido, en función de los temas de interés o líneas de investigación que cada uno de los integrantes y autores, además, desarrollaba o venía desarrollando a través de sus estudios de posgrado, de sus propias líneas de investigación individuales o de cuerpos académicos, es que decidimos en un primer momento que esta sería la perspectiva que mejor se asociaba al aglutinamiento y la articulación de estas obras propiamente. Quiero decirles también que la pandemia frenó que esta publicación saliera más temprano, debió haber salido allá como por el 2021-22. Verán que parte de los capítulos tienen datos reportados hasta el ciclo escolar 2021 y 2022. No obstante,
Para quienes coordinamos la obra y para los autores de este libro, era de suma importancia dar cuenta de la forma en que ciertas realidades escolares, educativas y políticas podían ser leídas como trabajos contextualmente necesarios, en el caso del contexto baja californiano, y políticamente urgentes, por ejemplo, el caso de las escuelas de tiempo completo, o en ese momento estaba, digamos, la discusión necesaria sobre la elaboración de los estados de conocimiento. Voy a cerrar mi intervención planteando qué esperamos de la obra. Esto, si bien es a título personal, también recoge varias de las inquietudes que he tenido la oportunidad de escuchar por parte de los participantes, los coautores. Esperamos que esta obra sea de utilidad para la comunidad académica, a fin de representar claramente cómo revitalizar una perspectiva teórica específica para el análisis de las políticas educativas, esto precisamente poniendo de manifiesto las condiciones de posibilidad en cuanto a la articulación teórica y la denominada realidad, ¿no? Es decir, estos espacios en los que convergemos, desde dónde estamos estudiando y, bueno, nuestras intenciones precisamente de desarrollo de investigación. Igualmente, esperamos que la obra permita a los estudiantes de licenciatura y de posgrado adentrarse a la revisión de objetos de estudio que proceden de contextos escolares, académicos, políticos y disciplinares distintos, analizados desde perspectivas metodológicas y teóricas particulares, cada una justo con su respectiva demanda intelectual, su propia probidad epistemológica y lo necesario que puede ser o que puede resultar revitalizar perspectivas como estas, más, digamos, dinámicas y flexibles. Finalmente, estamos seguros de que los trabajos que integran este libro estimularán la discusión de los abordajes teóricos, históricos y normativos de las políticas, las reformas y los programas educativos. Estamos a pocos meses de poder ver un cambio de gobierno, aunque se trata de un mismo partido político, y justo este tipo de discusiones sobre las políticas, los programas y las reformas educativas son siempre necesarios, un poco como para dar cuenta de esa trascendencia, de ese desarrollo histórico de los tópicos que se ponen en la mesa, en la agenda de discusión, pero al mismo tiempo para hacer estos analizados desde contextos escolares específicos, niveles y tipos educativos y a partir de perspectivas metodológicas y teóricas que puedan resultar mayormente cercanas a la comprensión de esos objetos de estudio. Con esto cierro mi intervención y bueno, agradezco nuevamente a las personas que hasta este momento nos han seguido, nos han escuchado y bueno, pues adelante, maestro Gerson. Hola, buenas tardes a todos y todas. Saludos, doctor Málaga, hasta California. Me parece que es una hora menos por allá. Y bueno, quiero empezar mi intervención dando pues muy buenas tardes a todos y todas desde la ciudad de Jalapa y en específico desde la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Ya lo dijo la maestra Mirna en la continuidad del primer coloquio del doctorado en Educación y Comunicación Social de la Universidad de Málaga y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique Cerrepsa. Me han encargado hacer algunos comentarios con respecto a la presentación del libro, al libro Políticas, Programas y Reformas Educativas, que como ya mencionó el doctor Sergio, pues fue coordinado por él mismo, por la doctora Guadalupe Tinajero Villavicencio y por el doctor Juan Páez Cárdenas, los tres del Instituto de Investigaciones en Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. También quiero agradecer a mis compañeros y amigos de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Normal por confiar en un servidor para poder hacer esta presentación. Y bueno, como ya mencionó el doctor Málaga, también reconozco aquí a manera de introducción, pues el liderazgo de los coordinadores de la obra, los tres coordinadores de la obra, para que desde un trabajo sostenido y bajo circunstancias diversas, durante y post pandemia, lograron concretar un esfuerzo intelectual que dio como fruto este libro. Me parece importante mencionar que desde mi punto de vista, comentar sobre una obra que ha sido dignamente cuidada y con un bagaje teórico conceptual fundamentado,
resulta en una serie de reflexiones, emociones y cuestionamientos que refrescan mi conocimiento sobre el tema. El primer comentario que voy a hacer, y aquí quiero mencionar que esta presentación que yo hago del libro va más sobre, no solo sobre el contenido de la obra, sino lo que para mí representa que exista una obra de esta naturaleza y cómo puede contribuir al estado del conocimiento. El primer comentario sobre la relevancia del libro y su contenido precisamente versa sobre el momento de transformación que se está impulsando a partir de la transición política del año 2018. En uno de los primeros capítulos, el doctor Málaga describe desde dos posturas teóricas y metodológicas el desarrollo de la investigación sobre las políticas educativas en los últimos 5 sexenios. Se reconoce la importancia de cuestionar su diseño, operación y resultados, pero sin embargo, un hallazgo importante con el que contribuye el capítulo es reconocer, y aquí quiero hacer un énfasis en esta palabra, reconocer la implementación vertiginosa no solo de las políticas, sino de sus programas y estrategias que coadyuvaron en estos sexenios a definir el rumbo educativo del país, entre las que destaco, por ser más importante para este espacio donde estamos, que es la formación docente, la elevación a grado de licenciatura de la formación de profesores en 1984, los cambios curriculares en educación básica y normal derivados del acuerdo secretarial que todos conocemos, el famoso AMNEP en 1992, y todo lo que condujo esto y sus efectos que tuvo en la definición de la política, y posteriormente, casi 20 años después, la implementación de los planes de estudio 2012 de preescolar y primaria. Como bien menciona el doctor Málaga, en este periodo, faltaría quizá indagar lo que se ha investigado o se está investigando en las políticas en este sexenio, ¿no? Creo que él lo menciona. Me deja una necesidad de saber estos capítulos, comprender y entender que las políticas educativas, en todos sus marcos de referencia, pues deben ser obligadamente estudiadas desde distintos referentes, posicionamientos y contextos. Pero que también es necesario escuchar a los actores de las políticas, no solamente a quienes las diseñan, sino a quienes las concretan y las operan en las distintas modalidades y niveles de la educación en nuestro país. Durante este sexenio que termina, por ejemplo, existieron decisiones que cambiaron el rumbo de la política educativa actual. Por mencionar algunas que estoy seguro y que ya hay algún bagaje teórico conceptual y que hay hallazgos, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Jóvenes Escribiendo el Futuro, que ya hay algunos avances de sus resultados y efectos, ¿no? La paralela a ella, que es Los Jóvenes Construyendo el Futuro, que también es una beca que se impulsó en este sexenio, no sin dejar de lado las universidades del bienestar o las universidades Benito Juárez, su diseño, implementación y su concreción en nuestro país, y también, por no dejar de lado, la gratuidad de la educación superior, obviamente la nueva escuela mexicana, la ley de ciencia, educación y tecnología, entre otras. En este sentido, yo apuesto que estos marcos teóricos que se están desarrollando en esta obra, de alguna u otra forma van a contribuir a definir un estudio sobre estas políticas que acabo de mencionar. Un ejercicio importante también que veo en la obra y que me parece de mayor relevancia es en el estudio de una política educativa que se centra en una necesidad y o referente conceptual que puede ser estudiado desde su origen y su genealogía. En este caso me refiero a la educación inclusiva,
que es el siguiente capítulo que se menciona, y su desarrollo a través de los sexenios. De alguna otra forma, el concepto o esta cuestión de la educación inclusiva, pues, ha estado cambiando, derivado no solo de las políticas nacionales, sino de las políticas internacionales que tienen un efecto en la formación del profesorado. Su indagación se presenta como consecuencia de los avances en materia de inclusión, de integración educativa y de atención a la población vulnerable. Este tipo de estudios, además, busca ganar visibilidad y comprender el tramo adaptativo a través de los sexenios. Eso me llama mucho la atención y me gustó cómo la inclusión se ha ido adaptando a la política educativa que se ha implementado en nuestro país. Logra explicarnos los alcances, limitaciones y pendientes en materia de inclusión. Bien, pero también quiero mencionar que en este estudio de las políticas también es necesario realizar diagnósticos y proponer estrategias de mejora. En este caso, en uno de los apartados se menciona la deserción escolar en el subsistema de educación media superior. Me llama mucho la atención que a pesar de los esfuerzos que se han implementado en materia de política, programas, estrategias en los últimos 25 años, la deserción escolar en media superior no ha sido abatida, ¿no? Todavía existe ahí un problema que no hemos resuelto ni como sistema ni como país, ¿no? Comparar las políticas nos pueden dar luz acerca de su eficiencia, pertinencia y continuidad. Hacer explícito esta necesidad de escuchar a los actores, como lo hace el autor de este capítulo, resulta un ejercicio democrático y necesario para comprender su aterrizaje en el terreno áulico o en el terreno del centro escolar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del apartado que habla de la Dirección General de Bachillerato del Estado de Veracruz y el estudio discursivo que se realiza acerca de sus políticas, programas y reformas curriculares. Ahí hay un punto de partida donde, bueno, se reconoce que el Estado de Veracruz implementó un programa de reforma curricular que, bueno, luego fue adaptado a nivel nacional, que, bueno, fue una experiencia, una práctica exitosa para poder aterrizar una política, ¿no? Dentro del entramado de la diversidad de concepciones del nivel medio superior, que reconocemos que hay una diversidad de subsistemas, precisamente resalta la contribución de nuestro Estado para unificar un currículo en la primera década del milenio. Hasta ahora, hasta este momento, he mencionado de manera general algunas reflexiones sobre los primeros contenidos del libro, pero sin embargo hago un punto en el camino para cuestionarme, aquí no solamente a mí, sino al público en general, si en este terreno investigativo de las políticas educativas encontramos respuesta a vacíos del conocimiento en la formación del profesorado. Me obliga a repensar la responsabilidad que como maestros de futuros profesores tenemos para incentivar la investigación, cuestionar posicionamientos teóricos y debates en cuanto a la implementación de políticas, programas y reformas educativas. En los siguientes dos capítulos se aborda la formación de profesores desde el espectro de la formación inicial y continua, así como el origen y futuro de los posgrados en educación, lo cual me resulta sumamente importante. Se asume que el desarrollo integral es una parte inherente del quehacer docente y, sin embargo, la autora describe que existen pocos esfuerzos para contribuir a la profesionalización del profesorado en este tema. La autora, valga la redundancia, es una colega de la ciudad de Jalapa. Desde sus políticas y sus reformas. Con respecto a los posgrados en educación, su lectura me recordó un texto que leí hace mucho y algunos, los que somos ya más
que tenemos más experiencia en el ámbito, un texto publicado por allá del año 2003, seguramente dentro de esta serie de cuadernos de discusión. ¿Se acuerdan que hubo una serie de la Secretaría de Educación Pública que se llamaba Cuadernos de Discusión? Y había uno que hablaba sobre los posgrados, ¿no? Y desde ese momento, pues ya se visualizaba la perspectiva de los posgrados en educación, en ese entonces, y hago la redundancia, poco visibles en ese entonces en las escuelas normales. En este apartado, quiero poner a discusión un pendiente de las instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares, que aunque las autoras hacen un excelente recorrido de los orígenes, fines y posturas teóricas de los posgrados en educación en nuestro país, yo al terminar de leerlo me quedé con la sensación de que todavía hay un gran tramo por recorrer para poder ampliar la oferta de los posgrados, sobre todo en instituciones públicas, ¿no? Un pendiente de las instituciones, por consiguiente, es la ampliación de su oferta educativa para profesores de educación básica, con énfasis en consolidar las competencias del profesorado frente a grupo directivo y de asesoría. Si bien es cierto que se ha avanzado, y como las autoras aseguran aquí en su texto, y estoy de acuerdo con ellas, de que los maestros son los principales consumidores de los posgrados en educación en México, gracias al interés de los profesores, estos posgrados se distinguen por tener la segunda matrícula más numerosa del total de estudiantes de maestría y doctorado del país. Esta matrícula y esta necesidad de estudiar un posgrado recientemente ha sido permeado por todos los cambios en las políticas de ingreso, promoción y promoción horizontal y vertical en educación básica. Es decir, existe ya en estos marcos de referencia hay que decirle como es un puntaje para quien estudia los posgrados, ¿no? Sin embargo, todavía, aunque sí hay un catálogo importante de programas, hay algunas IES y universidades públicas que se han abierto a estas poblaciones. Todavía necesitamos mayor apertura y colaboración precisamente entre las universidades y las escuelas normales para generar y diseñar programas de posgrado interinstitucionales que combinen tanto la experiencia docente en educación básica, en la formación del profesorado, como la experiencia investigativa que tienen los grupos consolidados de investigación en las universidades y centros de investigación. Dentro de este bagaje teórico, retomé un párrafo importante, ya casi voy cerrando, en uno de los capítulos que dice así, y que habla precisamente de cómo se concretan estas políticas y el significado que le pueden dar los actores al momento de poder concretarlas. En este caso, en uno de los capítulos acerca de la implementación de un programa en escuelas de tiempo completo, ¿no? La recontextualización de una política consiste este concepto de recontextualización consiste en el entendimiento de las sustancias tanto de los textos como de los discursos sobre política. La interpretación de la política es resultado no solo de la comprensión de lo escrito o dicho de manera oficial sobre la normativa, lo que encontramos en los acuerdos, programas, etcétera, sino que además se enlaza con las experiencias individuales y colectivas de los propios actores. Estos actores, que pueden ser el jefe de sector, puede ser un supervisor, puede ser un asesor técnico pedagógico, un director o un maestro de aula si nos enfocamos en educación básica. Y se nutre también de los elementos contextuales de las voces no oficiales, como puede ser la sociedad de padres de familia, ¿no?, la comunidad o incluso los ayuntamientos. Recuperé este párrafo por la importancia que tiene para el estudio de las políticas
y me refiero a los significados que se le otorga al momento de su concreción, la cual puede ser diametralmente opuesta a la que se diseña en un escritorio. Muchas veces estas políticas que se diseñan desde el centro o se diseñaban desde el centro del país, pues perseguían una finalidad y al momento de hacer su aterrizaje en las escuelas o en los sistemas educativos, pues el significado que le daban estos actores era completamente distinto o era afectado por el contexto donde se aplicaba. En este sexenio sí reconozco que han existido esfuerzos para implementar algún diálogo mucho más democrático, tanto para diseñar como para concretar y evaluar estas políticas. Y es por esto que diseñar, evaluar, dialogar e implementar políticas debe ser tarea tanto de los actores como de sus diseñadores. En el texto que habla sobre las escuelas de tiempo completo, y no quiero negar, es un capítulo que en lo personal me llamó mucho la atención porque precisamente estaba en el debate en ese tiempo la continuidad o la cancelación del programa, ¿no? Entonces, aquí los autores, pues hacen un recorrido sobre su implementación, sus beneficios. Me llama mucho la atención, pues todos estos recursos que se destinaban a las escuelas de tiempo completo, cómo fueron afectados por imposición de políticas ajenas incluso a lo educativo, como puede ser, por ejemplo, las políticas de fiscalización más bien que implementa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? O una auditoría superior de la Federación, que bajo sus propios criterios te puede cancelar un recurso que tiene que llegar a una escuela, ¿no? Entonces, en ese entramado, pues el profesor queda aislado, ¿no? Queda ajeno a ese tipo de decisiones y pues quienes finalmente tienen una desafortunado fines el programa, tuvo un desafortunado fines el programa y que fue cancelado pues desde la Cámara de Diputados y luego concretado en no me acuerdo cómo se llama lo que firma, extinción del programa en lo que firma el presidente, ¿no? Pero me parece que este texto, precisamente bajo estadísticas muy bien implementadas, muy bien descritas, pues nos da luz hacia cómo recuperar la posición del profesorado en una escuela que tiene una jornada amplia y los programas que están involucrados en el programa amplio, que son 7 programas que contribuyen a la escuela de tiempo completo, y cómo puede ser su futuro. Ahora, en este sexenio que viene, pues precisamente una de las promesas por ahí de la recién virtual elegida presidenta es precisamente reactivar las escuelas de tiempo completo, que yo apuesto porque exista primero un diálogo para ver hacia dónde se va, cómo se va a operar, ¿no? Voy a terminar mi intervención pues nada más hablando sobre otro de los textos que habla de la gestión escolar en un contexto indígena, que también pues recupera las voces de estos asesores técnicos pedagógicos y de supervisores en Baja California, ¿no? que tiene pues otra concepción acerca de lo que es la asesoría técnica pedagógica y que ahí pues todavía el reto mayor es que hablan una lengua original, ¿no? Y me parece que también algo que mencionaba el doctor, ¿qué esperamos de la obra? ¿O qué esperaría yo a quienes invito a leer la obra? No solamente recuperar la información que nos da o consumir como investigación, porque esos son reportes de investigación documentales, aplicadas, etcétera, sino que lo tomemos como un buen ejemplo para investigar sobre las políticas. A mí me agradó mucho cómo el discurso del libro, pues precisamente te lleva a pensar
desde un marco político amplio, aterrizarlo en un contexto en donde estamos mucho más familiarizados que puede ser la práctica docente, ¿no? En diversos contextos. Entonces, me parece que es un tema, es un libro que aporta mucho a la formación, que aporta mucho a abrir líneas de generación y aplicación del conocimiento y consolidar sobre todo el corpus de investigación en política educativa en México. Y bueno, yo espero que este libro aparezca en los estados del conocimiento. Sergio, que estás por ahí coordinando y que espero que pronto leerlo ya, porque es necesario también, bueno, las plataformas de donde vamos a partir para continuar investigando en este terreno de la política. ¿Sí? Entonces, los invito, por ahí seguramente está el link de descarga y bueno, para poder hacer una revisión mucho más exhaustiva de este texto. Y nuevamente, pues felicito a los coordinadores, a todos los autores que tienen distintas formaciones, eso también es importante, distintas experiencias, distintas formas de ver la investigación y de acercarse a los campos teóricos de la política educativa. Entonces, pues muchas gracias y los invito a todos y todas a leerlo y a hacer algunos círculos de lectura al respecto. Gracias. Gerson, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido que haces a la obra, ¿no? Cada uno de los capítulos, cada uno de las aportaciones que tienen los autores, bueno, sin duda alguna, nos llevan a pensar en las políticas, en los programas educativos y la necesidad de poderlo revisar para poder entender, ¿no?, lo que está sucediendo. Efectivamente, el código QR y el link lo van a encontrar en nuestras redes sociales para que puedan hacer un análisis exhaustivo de esta obra. Es momento de dar oportunidad a quienes nos acompañan aquí en la sala híbrida o de manera virtual, si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto. No veo si en el Zoom tenemos alguna mano. ¿No? Felicitaciones por parte de la doctora Amanda Cano. Por ahí en el chat de Facebook. Gracias. Bueno, yo sí quiero reiterar, Sergio, compañeros, amigos, quienes nos siguen, esta oportunidad de conocer este tipo de textos. Muchas veces nos alejamos porque cuando escuchamos política educativa pensamos en, híjole, estudiar, no sé, una reforma curricular desde una postura muy amplia, ¿no? Pero nosotros lo que hemos intentado hacer en el cuerpo académico, por ejemplo, es estudiar las políticas desde su concreción. Es como ir de manera inversa, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante, cómo ir subiendo desde su aterrizaje, ¿no?, hasta el momento en el que se diseña. Entonces, sí reconozco nuevamente a todos los autores y bueno, ojalá que podamos contribuir más adelante también en este seminario que me parece muy interesante. Muchas gracias. Doctor, adelante. Sí, gracias, muy amable, Gerson, por esos valiosos comentarios que haces a la obra, algunos de los capítulos, en efecto. Igual yo quiero hacer solamente un par de precisiones que podrían ayudar a pensar también cómo nos vamos aglutinando en desde nuestros espacios, precisamente para continuar leyendo esto que ya decía el doctor Gerson, pues es sumamente importante, justo porque las políticas educativas, la política educativa es inherente a nuestra práctica social pública, ¿no? Y creo que en ese sentido, el emplazado que hace este libro sobre esas políticas, programas y reformas, pues lo hace desde una mirada de investigación educativa, ¿no? Sin duda que hay algunas digamos, ejemplos de cómo la subjetividad juega en el marco de cada uno de los capítulos, pero siempre intentamos poner
de por medio esa práctica epistemológica y ontológica sobre la axiológica de lo que podríamos llegar a pensar con juicios muy de sentido común sobre los objetos de estudio que analizamos. Finalmente, comentar que la obra está organizada en 12 capítulos, ya el doctor Gerson así lo planteaba, y yo creo que una característica peculiar de este libro tiene que ver con que la mitad de los capítulos está organizado en lo que Stephen Ball plantea o denomina la política como texto, que es analizada desde los instrumentos de política, como lo puede ser la ley general, alguna estrategia, la propia constitución o algunos otros documentos que de alguna manera intentan significar o intelegir esa realidad, digamos, que se vive y que es muy dinámica. Los otros 6 capítulos intentan dialogar sobre la política como discurso. En esta lógica que Stephen Ball plantea de la recontextualización, hacen ese ejercicio, ¿no? De ver cómo en efecto se pone en juego a través de qué herramientas de los actores, del contexto, de qué materiales y recursos cuentan los docentes precisamente, o los directivos o los supervisores, para echar a andar esa demanda gubernamental. Yo creo que ese me parece que es uno de los elementos valiosos y además retador del libro, justo porque asumir una postura casi de manera deductiva, una postura teórica casi de manera deductiva, da poco margen a poder operar sobre los capítulos. Sin embargo, creo que estos capítulos de los colegas, de los 20 colegas que colaboran en esta obra, pues yo creo que da un muy buen ejemplo de cómo es posible poner a dialogar esto que decía yo, las herramientas teóricas, conceptuales, frente a el momento, digamos, de la empiria, ¿no? De lo que ocurre en nuestros espacios escolares. Yo creo que es de suma importancia, remontándome a la formación en la educación normal, habilitar espacios de discusión, ¿no? Desde cómo los estudiantes normalistas, por ejemplo, identifican las ventajas, los riesgos, los retos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un programa de gobierno o los ajustes a la Ley General de Educación que son inherentes a su práctica, hasta, por ejemplo, cómo estos temas se pueden volver objeto de estudio en los distintos posgrados, por supuesto, en las escuelas normales y en otras instancias de educación superior. Yo les agradezco mucho la escucha nuevamente y la posibilidad de generar estos espacios de diálogo para continuar avanzando. Y bueno, la invitación ahí en el CIDE está abierta para colaborar y sumarse a las discusiones. Muchas gracias, doctor. Maestra, doctora Lili. Bueno, pues yo quiero agradecerles a ambos presentadores, al doctor Málaga y a Gerson, porque sin duda el recorrido que nos han dado a partir del doctor de haber participado como coordinador y de Gerson en irnos resumiendo, digamos, el contenido de cada capítulo, sin duda a mí me invitan a querer leer el libro. Y creo que es un tema sumamente importante el hecho de que nos lleve a hacer estos recorridos o a recorrer sobre los aportes de las políticas y los posicionamientos que históricamente estas políticas pueden generar de influencia directa en la educación, ¿no? Y pues bueno, te escuchaba, Gerson, y pensaba un poco en un libro que coordina la doctora Patricia Ducois, donde habla también de las políticas y las reformas de la educación normal y cómo acercarnos a este tipo de investigación nos hace situarnos definitivamente. Y pues bueno, creo que me hace pensar que puede ser parte de la bibliografía de la MIE, ¿no? De la maestría educativa, por lo que ya nos resumías, Gerson, y que de manera particular en esa línea en la que ustedes están abordando, puede ser parte, ¿no? de esta bibliografía. Pues bueno, muchas gracias. Yanei, en línea, solicitando la palabra. Adelante, Vianey. Hola, buenas tardes desde la ciudad de Córdoba. Saludos, doctor.
Una pregunta únicamente. Bueno, ¿este libro está destinado o principalmente es para un público como actor educativo, o sea, para docentes, o cualquiera podría tener acceso, comprender, vamos, el propósito fundamental de? Hola. Bueno, no sé, Gerson, ¿quieres comentar Creo más que Realiza, ¿verdad? Bueno, creo que la invitación es para el público en general, para poder leer el libro, ¿no? Me parece que no está cerrado a un público o específicamente a quienes trabajamos en el sector educativo, porque como comentaba Sergio hace rato, ¿no? La política educativa es una política social también, y creo que ahí hay implicaciones pues de la sociedad, ¿no? Recordemos que definitivamente quienes definen la política educativa en nuestro país o quienes establecen una política hablando ya de niveles muy altos, pues es cuando se publican estos acuerdos secretariales, ¿no? Que son nuestros representantes del pueblo, que son los diputados y senadores. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es una invitación a que todo el que esté interesado en la problemática social y educativa lo pueda leer y dar su propia interpretación, ¿no? Bueno, ahí está. No sé si ya pusieron el link ahí en la página de Facebook, pero lo puedes descargar y leer. Gracias. Sergio. Sí, yo agregaría dos cosas más. En efecto, en principio, el libro está, digamos, elaborado con una, digamos, pretensión academicista, claro está, se construye en el marco de una universidad pública autónoma, de un seminario, digamos, más o menos organizado sistemáticamente en tanto temáticas y discusiones. No obstante, yo creo que ese punto de anclaje que comentaba la maestra Vianney, que además es estudiante también de posgrado, y a quien le agradezco la pregunta, pues bueno, yo creo que da la posibilidad justo de poder, de que los propios docentes, al menos en la segunda sección del libro, pueda verse como reflejado en esto que decíamos, estas recreaciones, es decir, cómo se recrea la política en contextos específicos, con materiales específicos, en periodos específicos, con políticas específicas, y por supuesto con actores, ¿no? Que son temporales. Digo, al final de cuentas, aunque haya un director efectivo en una escuela, si tiene la oportunidad de moverse, digamos, a un lugar más cercano de donde viva la persona y llega un nuevo o nueva directora, pues claro que tendrá otros recursos de intelección para recrear esas políticas. Entonces, me parece que en principio, y eso sí lo puedo decir, está, digamos, armado más en un tono academicista, con determinada lógica metodológica, teórica, ¿no? Epistémica, pero yo creo que el lenguaje que de alguna manera intentamos promover en la obra hace como accesible la comunicación, el contacto, ¿no? De hecho, desde la introducción, no sé si ya tuviste oportunidad de revisar la obra, desde la introducción hay ahí como una suerte de poner como las bases, ¿no? Desde qué cancha vamos a leer lo que ustedes van a, o vamos a, desde qué cancha vamos a hablar y qué es lo que ustedes van a leer propiamente ahí en esos capítulos, ¿no? Pero eso podría decir, y gracias por la pregunta. Bien, pues yo me sumo, muchas gracias por la oportunidad de intervenir, me sumo a las felicitaciones y celebro estos espacios de diálogo. A mí, bueno, me encuentro realizando la lectura del material que amablemente el doctor Málaga hizo favor de compartir para la coordinación del posgrado y también para la subdirección de la unidad de estudios de posgrado de la normal. Y particularmente, bueno, he tenido la oportunidad de participar bueno, mi ingreso al servicio fue en una escuela de tiempo completo, y creo que las políticas de las que se hablaban hace un rato, pues vale la pena pensarse, ¿no? Como un agente que estuvo en esas escuelas, vale la pena pensar qué se hizo, cuáles fueron los horizontes a los cuales se pudieron alcanzar, y creo que el libro nos lleva bastante bien a pensarlo. Y esto también me lleva a analizar el horizonte que bien dibujaba el maestro Gerson a raíz del capítulo que habla sobre la parte de los posgrados. Es decir, creo que las políticas que en materia gubernamental
se establecen para los maestros de educación básica, para quienes se encuentran en servicio, y voy a situarme con los profesores de tiempo completo, valdría la pena pensarse qué están haciendo las políticas y qué tanto responden realmente a las condiciones que se está teniendo en básica, ¿no? Finalmente, las cuestiones de promoción, tanto horizontal y vertical, son una de las aristas que llevan a los profesores a profesionalizarse, a interesarse en realizar estudios. Sin embargo, hay muchas otras. No podemos perder de vista que hay muchos maestros realmente interesados y motivados por mejorar su labor profesional, y ahí es donde precisamente la mirada desde la sociología política pues nos ayuda a ver qué estamos haciendo, cómo nos lleva a pensar la sociedad, cómo se articula con las políticas educativas, y creo que la obra da bastantes elementos para pensar la labor educativa en la armonización de estas políticas educativas y cómo llegan y cómo se traducen a los agentes que finalmente pues las implementan. Creo que son horizontes de significación que deben ser estudiados, y precisamente este libro pues ayuda bastante a ello. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Sí, yo quiero mencionar algo importante sobre las escuelas de tiempo completo. En el estado de Veracruz, en el sistema estatal de primaria, sistema estatal, solamente eran reconocidas como escuelas de tiempo completo con todas sus características y con el financiamiento suficiente 2 escuelas, ¿no? Las demás escuelas que le llamaban de tiempo completo no tenían ni los recursos destinados ni el personal con esa clave administrativa de profesor de tiempo completo. Eran profesores de jornada ampliada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues hay un tema, hay un bagaje ahí que se puede investigar, ¿no? Gracias. Ya está. ¿Alguien más, maestro? Pues muchísimas gracias a todos por las reflexiones que generan a partir de sus intervenciones. No me queda más que dar pauta, dar las gracias, y en nombre de la subdirección de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, agradezco nuevamente la participación del doctor Sergio Málaga y del maestro Gerson Ferrer en la presentación de este libro. Corresponde ahora al doctor Pedro Cortés Miguel, ¿no?, quien hará entrega de las constancias correspondientes. Antes que nada, quisiera felicitar a los coordinadores y a los autores del libro, que pues, realmente revela todo un panorama acerca de las políticas y principalmente cómo se están aterrizando en las escuelas, ¿no? Y que creo que esa es una aportación muy importante, porque de repente vemos la política alejada, ¿no?, que no nos afecta, pero en realidad sí hay una repercusión muy grande, ¿no?, de cómo se están planteando, de los recursos que la misma política debe de generar y no llegan a las escuelas, ¿no?, y afecta todo el tratamiento, ¿no? Puede ser algo muy bueno, pero si no se aterriza la forma adecuada, pues no tiene su efecto. Entonces, creo que es algo que tenemos que reflexionar y, bueno, posicionarnos para que se cumpla lo que pues está. Entonces, se me hace muy interesante el libro y coincido con la doctora Lilia, que puede ser un referente ahorita que se está rediseñando así, y bueno, hay una línea precisamente de gestión y política. Y bueno, también felicitar a los comentaristas, a la moderadora por esta actividad que puntualmente se está llevando a cabo y nos da a conocer pues, todo el trabajo que también hay detrás de este libro. Bueno, voy a permitirme leer la constancia. La subdirección de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana de Enrique Serrano otorga la presente constancia al maestro Gerson Edgar Ferrer Torres por su participación como comentarista en la presentación del libro Políticas, Programas y Reformas Educativas, Significaciones y Recreaciones en el marco del coloquio de doctorado 2024, Jalapa, Veracruz, 26 de junio del 2024, y lo firma el doctor Gerardo Gómez Salas, director del
Gracias. Y también tenemos a la maestra Mirna Hernández por su participación como moderadora en la presentación del libro Políticas, Programas y Reformas Educativas, Significaciones y Recreaciones en el marco del coloquio de doctorado 2024. Igual firma el doctor Gerardo Gómez. Y por último, tenemos al doctor Sergio Málaga Villegas por su participación presentando el libro Políticas, Programas y Reformas Educativas, Significaciones y Recreaciones en el marco del coloquio de doctorado 2024. Y firma también el doctor Gerardo Gómez Sala, director. Queremos llegar a su constancia. Muchas gracias. Con mucho. Gracias a todos y todas. Antes de cerrar, me gustaría invitar a cada uno de ustedes a que continúen participando en las actividades programadas en este coloquio. Retomamos por el día de hoy, serían todas las actividades, retomamos el programa mañana a las 10 de la mañana. No me queda más que agradecer la asistencia de todos en este espacio, así como los que nos acompañaron a través de Zoom y las redes sociales. Tengan todos buena tarde. Un saludo, cuídense, nos vemos. Gracias, doctor.